la proyección ortogonal de un punto sobre una recta, ¿sí? Tenemos una recta R y un punto A en R3. Bueno, lo estamos considerando en R3, pero vale también para R2 esto. Entonces, tenemos un punto A y una recta R. Tenemos la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Que es un P sub 0 más T por el vector director. Y buscamos el punto A, este punto de acá, que es el más cercano a la recta, ¿sí? O sea, es el punto de la recta en realidad más cercano al punto A. Ese es el que buscamos. Acá no queda muy perpendicular, pero yo les puedo asegurar que cuando lo vi que quedaba perpendicular. Pero entonces, ese punto, que va a ser el más cercano, va a verificar esto, que si consideramos el vector A', ese vector va a ser perpendicular a la dirección de la recta, ¿sí? Ese va a ser el punto más cercano. Porque si no fuesen perpendiculares, me fuese para allá, la longitud va a ser mayor. Digo, me refiero a esto. No quiero apoyar ahí. Voy a borrar, un poquito. Borro esta parte. Digo, si yo tengo la recta, ¿no? Tengo punto y recta. Y yo estoy buscando el punto de la recta más cercano al punto A, ¿sí? Si el punto ese más cercano que estoy buscando fuese esta longitud va a ser más grande que si considero el punto ese que estoy buscando que fuese este de acá, ¿sí? Y si estuviera por acá, la longitud va a ser más grande, también va a ser mayor. Pero en cambio, si estoy acá, justo de forma perpendicular, esta es la menor longitud, ¿sí? Que puede haber entre un punto de la recta y el punto A. Entonces estoy buscando este punto, el A', ¿sí? Entonces, lo que consideramos es eso. Consideramos que... Uy, se me pasó. Creo que ya toqué. Consideramos que el vector A' tiene que ser perpendicular a la dirección de la recta, ¿sí? Entonces, como A' es un punto que está en la recta, entonces va a existir un número real t de manera tal que ese A' se pueda escribir como un punto P sub 0 más t por la dirección de la recta, ¿sí? Entonces A' se escribe de esa forma. Y dijimos que el vector A', este de acá, es perpendicular a la recta, ¿sí? Entonces tiene que verificar esta ecuación, que si hacemos el producto escalar entre el vector A' y el vector B, que es la dirección de la recta, nos tiene que dar por resultado 0, ¿sí? Bien, eso es lo que vamos a usar entonces para hallar la ecuación, para hallar el simétrico del punto A respecto de una recta R. Entonces, a ver si... Bueno, les voy a tener que anotar el ejemplito por allá entonces. Denme un segundo. Yo tengo más al final. ¿P sub 0 es un punto de la recta? P sub 0 es un punto de la recta, sí. Sí. Y B es la dirección de la recta. ¿Está bien? Les doy unas definiciones más y después hacemos todo sobre un ejercicio, ¿sí? Analizamos todo sobre un ejercicio. Pero lo que vamos a usar entonces para hallar ese punto A' va a ser esta condición de perpendicularidad entre A' y la dirección de la recta, ¿sí? Entonces, voy a pasarlo, igual ustedes esto lo van a tener, recuerden. Pero quiero que veamos unas cositas. Una vez que tengamos ese punto A', que lo vamos a llamar proyección ortogonal del punto A sobre la recta R, ese va a ser nuestro punto A', la distancia del punto A la recta R va a ser la distancia entre el punto A y su proyección ortogonal, ¿sí? A'. O sea que vamos a tener que calcular la distancia entre dos puntos, nada más, ¿sí? Y eso recuerden que era restar los dos puntos y calcular
la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahora medio que suponía que el punto A no estaba en la recta. Si el punto A llega a estar en la recta, la proyección de ese punto sobre la recta es el mismo punto. ¿Sí? El punto más cercano a la recta es el mismo. Y la distancia en ese caso será 0. No tengo que hacer ningún cálculo, no es necesario porque es el mismo punto. Por otro lado, el simétrico de un punto A respecto de una recta R lo vamos a analizar de esta forma. Yo tengo el punto A, tengo la recta R. ¿Sí? El simétrico de este punto A respecto de esta recta R es un punto que está a igual distancia que el punto A de la recta, pero del otro lado, y que si consideramos el vector A' sería el simétrico de A. Si consideramos este vector tiene que ser perpendicular a la dirección de la recta. ¿Sí? Entonces, A' es el simétrico de A respecto de la recta R. El vector A' es perpendicular a la dirección de la recta. ¿Sí? Y la cuestión es cómo hallamos ese punto que es el simétrico de A respecto de la recta R. Fíjense que la proyección ortogonal del punto A sobre la recta R es el punto medio entre estos dos. ¿Sí? Está en la mitad, digamos. Entonces, ¿eso cómo lo anotamos? A', la proyección ortogonal del punto A sobre la recta R, es el punto medio entre A y su simétrico. ¿Sí? Si nosotros sumamos estos dos puntos y lo dividimos por 2, obtenemos el A'. Bueno, entonces, de acá, si nosotros conocemos la proyección ortogonal de A respecto de la recta R y conocemos el punto A, lo único que no conocemos es el simétrico. Lo podemos despejar. Si este 2 lo pasamos multiplicando, después restamos el punto A y nos queda el simétrico. Repito. Me refui. Claro, pero lo que pasa es que esto es igual. Eso es el tema. Me refui. Ahí. Estábamos acá. Entonces, decía, esto es la proyección ortogonal del punto A sobre la recta R. La podemos obtener haciendo el promedio entre A y su simétrico. ¿Sí? Ahora, si yo quiero despejar este punto A', que es el simétrico de A respecto de la recta R, paso este 2 multiplicando, entonces me queda 2 por A' es A más su simétrico. Ahora el A, que lo conozco, lo paso restando, y lo que me queda es que el simétrico de A, el A', es 2 veces la proyección ortogonal de A menos el punto A. ¿Sí? Y ahí tengo entonces una forma de obtener el punto simétrico del punto A. ¿Sí? Respecto de esa recta R. Entonces, ahora sí, habiendo planteado todo esto, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se pone, cómo lo usamos, cómo lo calculamos. Entonces, a ver. Todo lo anterior lo van a tener cargado hoy mismo. La resolución del primer ítem no la van a tener cargada, así que ahora sí lo miramos entre todos. A ver, nos piden hallar la proyección ortogonal de este punto A sobre esta recta R y después calcular la distancia del simétrico de A a la recta R. ¿Sí? Al menos tratemos de hallar la proyección ortogonal.
el 1,02 sobre la recta R, que es x y z igual al 3, 0, menos 1 más t por el 4, 1, 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la situación? Tenemos el punto A y tenemos una recta R. ¿Sí? Entonces, buscamos este punto de acá, que es el punto A', que va a ser la proyección ortogonal de este punto sobre la recta R. ¿Sí? Como este punto A' es un punto de la recta, como A' pertenece a R, entonces ese punto A' lo voy a poder escribir como este punto más t por este vector. ¿Sí? A' va a ser, existe un t perteneciente a R, tal que A' va a ser 3 más 4t, t menos 1 más t. Lo que hice fue multiplicar por t este vector y sumarle el 3, 0, menos 1. ¿Sí? Así me queda con 3 componentes, ¿sí? Directamente. Entonces, como A' pertenece a la recta R, existe un número real t, de manera tal que A' se puede escribir de esta forma. ¿Sí? O sea, hiciste como la paramétrica, digamos. Claro, algo así. Como si fuese la paramétrica. Entonces, les había dicho antes que el vector A' era perpendicular a la dirección de la recta R. ¿Sí? O sea que el producto escalar nos tenía que dar 0. Supongamos que acá tenemos la dirección de la recta R. ¿Sí? Acá nos queda un ángulo recto. Y este vector A' es hacer el punto A' menos el punto A, y a eso lo multiplicamos por la dirección de la recta R. ¿Sí? Entonces hagamos A' menos A. A' es este. 3 más 4t, t menos 1 más t. Menos el punto A, que es el 1, 0, 2. ¿Sí? Esta diferencia, producto escalar con el vector director de la recta. ¿El vector director de la recta cuál es? Ahí está. El 4, 1, 1. ¿Sí? Entonces acá anoto 4, 1, 1. Igual a 0. Bueno, me voy a tener que venir para acá. Tendría que haberlo hecho más acá. A ver, tenemos que hacer 3 más 4t menos 1. Eso nos da 2 más 4t. Si voy a restar componente a componente. 2 más 4t. En la segunda es t menos 0. Nos queda t. Y en la tercera es menos 1 más t menos 2. Menos 1 menos 2 es menos 3. Entonces nos queda menos 3 más t. Eso, producto escalar con el 4, 1, 1, tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Bueno, y ahora hago ese producto escalar. Es 2 más 4t multiplicado por 4. Más t multiplicado por 1. Más
menos 3 más t multiplicado por 1, eso nos da menos 3 más t. Eso igual a 0. Aplico propiedad distributiva. Y ya vamos terminando. Nos queda 4 por 2, que es 8. Más 4 por 4, 16 por t, 16t. Más 1t, menos 3 más t, igual a 0. Test tengo 16, 1 y 1, tengo 18t en total. Y numerito tengo 8 menos 3, tengo 5. Profe, Sí. ¿qué hiciste ahí en el segundo paso? ¿Acá? Sí. ¿De acá a acá o de acá a acá? No, desde el del primero al segundo. El producto escalar. Esta componente por esta, más viste. esta componente por esta, más esta por esta. Viste, claro. ¿Sí? Entonces t nos quedará menos 5 dividido 18. ¿Sí? Este va a ser ese valor de t que dijimos que existía, de manera tal que este punto A' perteneciera a la recta. ¿Sí? Entonces ahora lo único que queda para obtener la proyección ortogonal del punto A sobre la recta R es acá reemplazar el valor de t por menos 5/18. ¿Sí? Es lo único que queda. Voy a hacer eso, lo voy a escribir para que les quede. A', 3, 4, las cuentitas las hacen después, pero por lo menos para que les quede escrito. Y para que quede el planteo. Dice en ese mismo ejercicio 1, les dice calcular la distancia del simétrico de A a la recta R. El simétrico de A sería este punto de acá. ¿Sí? ¿Cómo podrían obtener la distancia de este punto A a la recta R? Y agarras, haces el vector A', y se lo sumás a la prima. El vector A', este, Sí. ¿y qué hago? Se lo sumás a la prima. Y si se lo sumo, ¿qué obtengo? No le estás duplicando, si quieres. ¿No es la misma distancia entre A y A'? Claro, a ver, esta distancia, bueno, esta distancia es la misma que esta. ¿Sí? Entonces, uno podría, teniendo A y su proyección, obtener el simétrico y después calcular la distancia del simétrico a la recta. O si tienes el punto A y el punto A', no puedes hacer esa de la raíz cuadrada. Claro, estos dos los tengo. Calculo la distancia de este punto a este, ¿sí? Eso me da la distancia de este punto a la recta, pero esa distancia es la misma que esta, ¿sí? Así que puedo usar que la distancia de A a la recta es la misma que la distancia del simétrico de A a la recta, y esta la puedo calcular haciendo la distancia entre A y su proyección ortogonal, ¿sí? Sin necesidad de encontrar el simétrico, a eso me refiero. Pero si no, se encuentran el simétrico primero y después calculan la distancia. Siempre es la misma. Sí, sí. Por eso es el simétrico. Claro, estamos usando eso, la simetría que existe. ¿Está bien? Bueno, les dejo para que hagan, también para la clase que viene, el ejercicio 2. Y hagan piensen al menos, inténtenlo, el ejercicio 19. ¿Sí? Del trabajo 3.3.